Aunque no sea un anime muy actual el día de hoy, hay que decir que este tiene un trasfondo bastante interesante. Además de hablarnos sobre el problema de la explotación y el daño de recursos como se muestra al final de la serie con la aparición de la organización de parásitos que aspiran a la política, Parasite explora el camino de la humanidad y las concepciones sociales de la moral y la ética, ya que los parásitos pareciera que carecen de estas cualidades humanas. Sin embargo, nos van demostrando en estos mismos cómo van desarrollándolas y evolucionando a partir de esto. Hola, soy Lidos y en esta oportunidad vamos a cambiar un poco el tema que venimos hablando hace rato de Shingeki no Kyojin y voy a hablar un poco del desarrollo de los parásitos en el contexto de la humanidad dentro del anime de Parasite o Kinseishu, según su idioma original. En este anime se nos plantea el origen desconocido de una nueva especie de parásitos. Jamás se aclara si estos vienen del espacio, son extraterrestres, un experimento científico, algún tipo de arma o simplemente una nueva especie producto de la evolución. Pero para hacerlo más sencillo vamos a decir simplemente que son una nueva especie, sin más detalles. Estos están constituidos principalmente por tejido neuronal, lo cual, según este mundo nos plantea, les permite una capacidad de razonamiento semejante a la humana. Hay que decir que, aunque tengan capacidades de razonamiento semejantes a los humanos, esto no quiere decir que compartan nuestras creencias o nuestras normas, ya que estos además comenzaron su existencia con un impulso primario, el de devorar a la humanidad. Esto es lo que los lleva a cometer lo que según la perspectiva humana son actos de crueldad y sadismo, como el asesinato y la mutilación de sus víctimas. Pero desde la perspectiva de los parásitos, esto es solo sus instintos y necesidades de alimentarse en acción. No es diferente a ver a un gato jugar con su comida antes de comérsela, o una araña envolviendo a su presa delicadamente en su seda. Los parásitos también son animales, y se guían por los instintos primarios y más primitivos. Incluso los humanos, aunque de forma más reprimida, solemos hacer lo mismo, solemos guiarnos por nuestros instintos. Esto podría verse levemente reflejado en estos personajes que tienen la capacidad de sentir la presencia de los parásitos también. Además, Migi plantea que, entre su investigación sobre las especies de la Tierra, la única que presenta rasgos demoníacos como la crueldad y el sadismo son los propios humanos, y esto se ve en el trato que se tiene sobre las otras especies y sobre el medio ambiente. A diferencia de los parásitos que solo matan por instinto y supervivencia, el hombre mata por odio, envidia, rencor y avaricia. Explota los recursos no por necesidad, sino que supera la necesidad y se vuelve más un deseo de exceso, un tipo de lujuria y avaricia de tener más de lo que necesita. Aún así, bajo la moral y la ética humana, las acciones de los parásitos deben ser castigadas. Con esto no quiero decir que los parásitos no sean buenos, pero no sean comprendidos. Hay que entender que la moral es un conjunto de costumbres y normas que dirigen o valoran el comportamiento humano en una comunidad. Cada comunidad tiene su propio conjunto de normas. En su mayoría, las distintas culturas a lo largo de la historia fueron desarrollando estas normas para poder establecer un orden, con características similares entre ellas, pero aún así. Esto se debe a la necesidad del ser humano de ser parte de una manada, y no es simplemente algo propio del humano también. Algunas razas de animales, como son los lobos, leones, insectos, también tienen normas y establecen rasgos jerárquicos. Ahora la pregunta es, ¿los parásitos tienen ética? ¿Tienen moral? Hay que decir que cuando estos despiertan al inicio de la serie son prácticamente infantes, bebés en blanco, siguiendo sus instintos y aprendiendo de su entorno. El mismo Migi no sabía que había más de su especie, hasta empezar a sentir a otros. Tampoco sabía cómo estos reaccionarían al verlo, por lo que estos no tenían precedentes sociales entre ellos. Se podría decir que su razonamiento empezaba a establecerse, y a partir de esto se comienza a establecer una comunidad entre los parásitos que sí devoraron la cabeza de los humanos. Si recordamos los primeros encuentros entre los parásitos y nuestros protagonistas, siempre terminan en hostilidad. Posteriormente, con la llegada de Tamurai, quien plantea la idea de que no es necesario atacar de forma irracional, solo porque sí, más bien es mejor tener una discreción entre los humanos, ya que estos en realidad tienen el potencial de acabar con los parásitos. A pesar de que haya resistencia de algunos parásitos ante esto, como lo hace A y algunos parásitos como el que mató a la madre de Shinichi, se establece esta discreción y una organización para poder comer humanos tranquilamente y no de forma desenfrenada. Este desarrollo los va acercando cada vez más a los humanos, como si estos establecieran restaurantes donde poder ir a comer y no atacar a los de su propia especie de forma desenfrenada. De hecho,
La decisión de acabar con Shinichi y Migi se debía a que estos se convertían en una amenaza para los parásitos. La moral y ética de los parásitos se va desarrollando y creciendo de una forma acelerada. Recordemos que al ser humano le llevó siglos llegar a establecer la sociedad actual y consideremos que ni siquiera es una sociedad perfecta. A comparación de esto, los parásitos evolucionan y se adaptan rápidamente, pasando de ser seres primitivos a tener cierta sofisticación. Es más, al finalizar el anime se plantea que algunos parásitos dejan de comer humanos y comienzan a alimentarse de comida humana, ignorando los instintos y adoptando una moral más semejante a la humana, en parte para permanecer en el anonimato y por otro lado, para tener una vida mucho más fácil. Hay que decir que otro aspecto a desarrollar por los parásitos, además de la moral, sería el de la empatía. En un principio se nos muestra que estos carecen de características empáticas, teniendo actitudes más individualistas. Posteriormente estos se asocian, pero principalmente por una cuestión de necesidad que de deseo de estar en una comunidad. Shinichi y Migi deciden cooperar por una cuestión también de necesidad, desean vivir. Shinichi no quiere que se lo coman y Migi necesita vivir tranquilo. Aún así no se descarta que estos puedan llegar a desarrollar empatía por otros seres, como se podría ver entre Tamura y el bebé que nació del cuerpo que ella ocupaba. Incluso los mismos Shinichi y Migi. Por afuera de la historia principal de estos personajes, este anime nos plantea el nacimiento y desarrollo de una nueva sociedad. Escuché muchas veces que les gustaría ver más de la historia de estos y que se siente que no se resolvió nada en el anime. Y hay que decir que lo que respecta a la historia de los protagonistas sí hay un cierre. El descanso eterno de Migi por no tener la necesidad de tener conciencia para seguir vivo es el cierre de estos. Estando dormido no produce las ondas que podrían poner en peligro la vida de Shinichi, y esto en cierta forma lo sacaría del radar de los parásitos. Entonces no hay necesidad de seguir más, ya que estos cumplieron su objetivo, vivir tranquilos. En lo que respecta a los parásitos, pues su desarrollo continúa. Se nos plantea al final de la serie que estos van a seguir estando y van a seguir desarrollándose y posiblemente acercándose cada vez más a la humanidad, en su forma de pensar, en su forma de creer. Entonces no es necesario para el desarrollo de la trama de estos personajes que den un cierre a la existencia de los parásitos. De hecho, no creo que ellos dos puedan resolver el problema de los parásitos, ya que estamos hablando que Migi no era lo suficientemente fuerte como otros parásitos y además de esto, Shinichi sigue siendo un puberto inmaduro, que por fin pudo aceptar su duelo. Y eso es lo que importa, ese era el cierre de la serie importante. Gracias por ver el video, si les gustó denle un like, suscríbanse si no están suscriptos y síganme en mis redes sociales en Instagram como LiosArte. Nos vemos en algún momento de la vida.